Bien, señores, estamos compartiendo con ustedes desde la ciudad de Nueva York en este día, compartiendo con nuestro querido pastor Javier Martínez, quien nos visita desde la República Dominicana. Hermano, Dios te bendiga. Amén, amén, varón. Bienvenido, mi hermano, aquí a la ciudad de Nueva York. Gracias. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Oh, bien, bien, bastante satisfecho, de verdad. Dios ha sido bueno. Realmente, como sabe, ya venimos desde Israel y decidimos pararnos acá unos días para compartir con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Nosotros aprovechamos este tiempo porque queremos compartir con ustedes una palabra y queremos permitir al pastor Javier para que lea esta porción de la palabra que está en el Salmo 91 y así vamos a estar compartiendo una enseñanza breve con ustedes. Amén. Realmente es un salmo que yo creo que todos, ¿verdad?, conocemos. Es un salmo bastante icónico en lo que es la fe, porque muchos nos amparamos, ¿verdad?, y declaramos esta palabra que dice el salmista, gloria a Dios. Y vamos a ver inmediatamente, vamos a entrar en el contexto de la palabra para que podamos ver y sobre ello, pues, ¿verdad?, que nos edifiquemos mutuamente. Y en el Salmo 91, vamos a leer por lo menos el primer verso que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe, pastor, que cuando yo conocí al Señor en la ciudad de Samaná, a mí me interesó leer la Biblia? Y yo estaba buscando en una biblioteca y encontré una Biblia vieja. Y cuando abro la Biblia veo que el Salmo 91, al igual que el Salmo 23, lo habían arrancado. ¡Wow! Tremendo. Y es que tú sabes que este Salmo 91 ha sido un salmo de objeto de mucha superstición. Sí, sí. O sea, la gente abre el Salmo 91 en su casa y deja la Biblia abierta. O deja la Biblia abierta y piensa que de esa manera Dios ha de prosperar su vida. Amén. Entonces, o sea, tú te encontraste con la sorpresa buscando que no estaban esas hojas. No estaba. Estaba buscando el Salmo 23, el Salmo 91 y no estaba en la Biblia. Entonces, nosotros queremos hablar de las promesas que encierra este salmo y para quiénes están dirigidas estas promesas que están ahí en este Salmo. Amén. 91. Es algo muy importante, si nos damos cuenta. Empieza el salmista diciendo que el que habita al abrigo del Omnipotente va a morar, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo aquella sombra del Omnipotente. En una ocasión, estudiando este capítulo, pude darme cuenta de esta palabra tan importante, el que habita. El que habita. Es decir, que es una promesa que no está dirigida a todo el mundo. No. Y es lo primero. Es muy específico. Claro. El que habita. El que habita. Es lo primero donde queremos detenernos, porque hay mucha gente que visita. Ajá. Y una visita es diferente. Es diferente al que habita. Entonces muchas veces nosotros habitamos, ¿verdad? Y estamos ahí. Cuando hablamos de hábitat o de habitar, estamos hablando de alguien que permanece en un lugar, que está sentado en un lugar. Pero la visita no es el que visita. La visita viene y se va. Pero el que habita permanece. Entonces, la promesa inicial está del que habita, ¿verdad? Al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra de aquel Omnipotente. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer y asegurarnos de que estamos habitando realmente y no visitando en la presencia del Señor. Ahora bien, fíjate que este salmo comienza con el que habita. Y comenzamos a enumerar una gran cantidad de promesas que están ahí en este salmo, pero empieza con el que habita, dando a entender que esas promesas son recibidas para aquellos que habitan en el Señor. Sí. Que habitan en el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo. Y no sé, como que me trae la idea de una gallina. Como esa gallina que cobija todos sus polluelos. Sí. No sé si tú en el campo. No, claro, yo soy del campo también. Llegaste a ver esas gallinas que metía todos los pollitos debajo de sus alas. Así es. Realmente. Y hay de aquel que intentaba tocar unos de esos pollitos. No, que de hecho las gallinas parecían gallos. Correcto. Defendiendo a los pollitos. Tú no te podías acercar ni agarrar un pollito porque habían gallinas que te caían atrás y te daban una carrera.
Y esto es lo que simboliza esto, ¿verdad? Lo mismo que tú estabas expresando, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo aquella sombra del Omnipotente. Y es el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando habitamos allí. Sí, este salmo nos habla de seguridad, nos habla de descansar en la presencia de Dios. Amén. Cuando tú por ejemplo que estuviste en Israel, sabes muy bien que en medio del candente sol, sí, del sol abrasador, el tú encontrar una sombra, sí, está hablando de descanso, está hablando de reposo, sí, de refrigerio, sí, sí. Entonces, cuando dice ahí de que el que habita bajo la sombra, bajo el abrigo de Dios, está hablando evidentemente de esa protección divina, de esa cobertura divina. Amén. Entonces dice, morará. Así es. Continúa, es una promesa realmente. Estando en Israel, nosotros visitamos un lugar que se llama, que está en el desierto, que se llama Masada. Que eso está en una montaña a más de 400 metros de altura. Okay. Y para uno subir allí, uno tenía que tomar un teleférico. Wow. El sol que hacía allí era así mismo como tú decías, un sol candente, fuerte. Y yo estaba, que donde quiera que veía, porque habían una ruina allá de un palacio que construyó Herodes en aquel tiempo. Y yo buscaba donde quiera que había una pared un poquito más alta para cubrirme y buscar una sombra. Y eso es lo que tú dices de aquella protección que Dios nos da a nosotros, que no tenemos que buscarla. Simplemente con el hecho de habitar, nosotros estamos protegidos con esa gracia y con esa sombra que el Señor promete para que nosotros estemos allí confiados y firmes en Él. Es decir, que lo que te protege a ti, lo que te protege a tu familia, no es que tú tengas el Salmo 91 en la cartera, no es que lo tengas abierto en tu casa o en el vehículo, es que tú puedas habitar en el Señor, es que tú puedas estar en el Señor, es que tú puedas vivir lo que Dios dice en su palabra. Amén, plenamente. Y como al principio, recuerdo que fuera de cámara tú decías de cómo la gente usaba esto como superstición. Y nos contaste, ¿verdad?, de cómo personas arrancaban las hojas, quizá en aquella Biblia que tú encontraste. Y ciertamente eso lo vemos mucho, porque la gente cree que simplemente de tenerlo, ya tú tienes la promesa. Correcto. Para ti. Y nosotros sabemos que debe de haber un cumplimiento en lo que nosotros estamos. Por eso dice que el que habita. De modo que nosotros tenemos que tener una frecuencia, una permanencia en el Señor. Y no simplemente un voy y estoy, sino que yo permanezco en aquella gracia y en aquella palabra que me hacen estar firmes en el Señor. Mira lo que dice el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Evidentemente lo que pasaba por la mente del salmista al hablar del castillo era de aquellas ciudades amuralladas. Protección. Sí. Que protegían a la ciudad. Así es. Una ciudad sin sus murallas era una ciudad sin fronteras. Así es. Era una ciudad que estaba a expensa del enemigo. Era una ciudad que estaba vulnerable. Sí. Es decir, que el salmista lo que está hablando ahí es de esa protección divina. Correctamente. Mira, ahora que hablas de eso, recuerdo y traigo a la mente, como te dije, estaba en Israel, vimos muchas murallas destruidas, vimos muchos cimientos de las construcciones que se hacían, eran unas paredes enormes. Y en esa precisamente, en Masada, donde Herodes construyó un castillo, habían unas murallas que, a pesar de que estaba a más de 400 metros de altura, aún así él construyó todo alrededor unas murallas que eran como de 1 metro, wow, aproximadamente de ancho. De 1 metro casi de ancho. O sea, date cuenta de cómo ese castillo resguardaba a Herodes en aquel tiempo. Correcto. Y eso es lo que está diciendo el salmista, ¿verdad? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En otras palabras, el que nos protege, el que nos guarda. Porque esas murallas, obviamente, lo que hacían era que brindaban seguridad. Correcto. Y eso era lo que hacían. Por eso Israel, Jerusalén tenía sus murallas. Por eso vemos en la historia también en Jericó. Porque las ciudades, para tener más protección y ser menos vulnerables, lo que construían eran esas murallas. Y construían esos castillos que no era fácil al hombre penetrar. Pero el salmista dice, Jehová es mi castillo. Yo recuerdo que en aquellos tiempos le daban a la gente a tomar un resguardo. Sí. Le decían, mira, tómate ese resguardo para que nada te pase, nada malo te acontezca. Así es. Pero no hay mayor refugio,
No hay mayor resguardo que estar bajo el amparo de Dios. Amén. Bajo la sombra, el abrigo de Aleluya. Dios. Entonces, fíjate que el versículo 3 dice que Dios te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. Hay a nuestro alrededor planes macabros. Sí, sí. Y nosotros tenemos un enemigo que es Satanás. Totalmente. Pero sin embargo podemos contar con esa protección de Dios, porque el diablo no podrá hacer nada en la vida de un creyente a menos que Dios le dé permiso, como fue el caso de Job. Así es, así es. Nos damos cuenta que esta palabra, que Él te va a librar del lazo del cazador, hace una simulación, porque tú sabes que los cazadores antes, en ese tiempo, se iban al bosque y se internaban hasta lograr la presa. Ellos no salían un rato a ver qué cazaban, sino que ellos iban hasta poder tener aquella presa. Y si tenían que durar 2 días, duraban 2 días para poder lograr la presa. Ahora bien, Dios está diciendo, o el salmista está diciendo, dice, Él te va a librar del lazo del cazador. En otras palabras, no importa cuánto el enemigo te aceche, no importa cuánta trampa el enemigo te coloque, porque el cazador hacía eso. Él se iba, pero colocaba trampa y se apartaba. Y en algún momento el animal tenía que venir y era atrapado, pero Él está diciendo, Él te va a librar, del lazo del cazador. Es decir, que nosotros tenemos quien nos defienda. Usted no Amén. tiene que defenderse. Amén. Tiene quien le defienda, que el Señor ha prometido en su palabra guardar cada uno de sus hijos. Fíjate lo que dice el versículo 4, la siguiente promesa, Javier. Con sus plumas Te te cubrirá. cubrirá y debajo de sus alas Estarás seguro. Hay gente que, Sí. por ejemplo, paga mucho dinero en tener una aseguradora, un seguro de vida, Correcto. un seguro de salud. Y, por ejemplo, dicen, bueno, ya yo tengo mi futuro asegurado. Yo Así tengo una es, cuenta así es. abultada, tengo ahí dinero suficiente Totalmente. para el futuro de mis hijos. Sin embargo, Dios dice en su palabra, querido oyente, querido hermano, Dios nos dice en su palabra que debajo de sus alas es que estamos seguros. Amén. Fíjate que el que ve en un avión quiere llegar a tierra porque él dice, en tierra yo me siento seguro. Sí. Sin embargo, la tierra no es el lugar más seguro. Así es. El mar no es un lugar seguro. Para nada. Mi casa no es un lugar seguro. ¿Dónde hallamos seguridad? Estar debajo de las alas de Dios. Amén. Ciertamente, al principio hace un momento comentabas sobre aquellas gallinas que cubrían, ¿verdad?, a sus pollos con sus plumas, con sus alas, y lo protegían de cualquier vulnerabilidad. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de saber es que nosotros somos vulnerables, pero debajo de Dios estamos protegidos. Correcto. Bajo las alas de Dios estamos seguros. Y ahí mismo en el verso que leíste, Él dice que escudo y adarga es su verdad. O sea, Él es el que nos protege, Él es esa cobertura, pero también es esa arma. Amén, amén. Su verdad. Con esto en mente, Pastor Javier, nosotros queremos comunicar a nuestros oyentes y principalmente a aquellos que no conocen al Señor. Amén. Refúgiate en Dios. Amén. Hoy es la oportunidad que Dios te está entregando para tú rendir tu vida a Cristo. Ven a Él en Sí. arrepentimiento, refúgiate en el Señor. Amén. 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 Pastor Javier, gracias por Hermano. habernos acompañado Amén. en Amén. este tiempo ameno en la presencia de Dios, y gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Dios es bueno.